El estruendo del llanto llenaba los corredores del palacio de Judá. La muerte del rey Ocosías no solo era una tragedia, sino una amenaza al trono. En lo alto de una torre, Atalía, madre del rey muerto, contemplaba la ciudad con una mirada fría y calculadora. No lloraba. No temía. Ella esperaba este momento. «Es mi turno», susurró con una sonrisa sombría. «El trono será mío, cueste lo que cueste». Atalía descendió al salón real como una sombra que se desplaza con propósito. Su corazón ardía de ambición. Ella era hija de Jezabel, nieta del poder de Tiro, y no permitiría que ningún niño o sobrino reclamara un trono que creía suyo por derecho de fuego y linaje. Sin perder tiempo, ordenó una masacre. «Que no quede ninguno del linaje real vivo», gritó a los guardias leales a ella. Las espadas se desenvainaron, y el silencio de la noche fue reemplazado por los gritos de los inocentes. Los hijos, nietos y herederos de David fueron buscados y asesinados. Pero entre los muros del templo, algo extraordinario ocurría. En medio del caos, Josabet, hermana del rey muerto, corrió con un bebé envuelto en mantos. Su esposo, Joiada, el sumo sacerdote, esperaba con el corazón en vilo. «Debemos salvarlo», dijo Josabet mientras entregaba al niño tembloroso. «Es Joás, el único heredero vivo». En secreto, lo escondieron en una habitación oculta del templo. Nadie fuera del círculo sagrado supo que la sangre del rey aún latía, oculta a los ojos de la usurpadora. Y mientras Atalía celebraba su ascenso al trono con cánticos y vino, creyendo que el linaje de David había sido borrado, no sabía que un niño, envuelto en destino, aún vivía, y que el templo sería su refugio. Así comenzaron 6 años de oscuridad, donde la reina impía gobernó Jerusalén. Pero en las sombras, la esperanza crecía. El salón del trono había cambiado. Lo que antes estaba cubierto de tapices reales, ahora lucía ídolos paganos traídos por Atalía desde los altares de Baal. La reina usurpadora, vestida de púrpura y oro, caminaba entre incienso espeso y danzas impías. En sus labios no había plegarias al Dios de Israel, sino cánticos a los dioses falsos que había heredado de su madre, Jezabel. «Que se levante Baal sobre Jerusalén», clamaba Atalía con los brazos extendidos. El pueblo, confundido y temeroso, obedecía con los labios, pero muchos callaban con el corazón. Sabían que aquella mujer no pertenecía al trono de David. Sabían que algo andaba mal. Mientras tanto, en lo más profundo del templo, lejos de las miradas curiosas, el pequeño Joás crecía entre pergaminos, cánticos y oraciones. Tenía ojos despiertos y un espíritu que ardía cuando oía las historias de su bisabuelo Josafat, de David y de la promesa de un reino justo. «¿Quién soy yo?», preguntó una noche al sumo sacerdote Joiada. «Eres hijo de reyes, Joás. Pero más aún, eres hijo del pacto que Dios hizo con David», respondió Joiada, posando una mano firme sobre su hombro. «Y cuando llegue el momento, Israel conocerá tu nombre». Josabet, su madre adoptiva, lo abrazaba en silencio. Su verdadero linaje debía permanecer oculto, pues si Atalía se enteraba, no dudaría en enviar espadas para terminar lo que empezó 6 años atrás. Pero en el corazón del pueblo, y más aún entre los sacerdotes fieles, comenzaba a nacer una rebelión silenciosa. Joiada no solo protegía a un niño, preparaba una revolución divina. Y mientras el 7º año se acercaba con paso firme, un susurro comenzó a recorrer los callejones de Jerusalén. «El linaje de David no ha muerto. Hay un rey escondido». El templo, que muchos consideraban solo un lugar de culto, se había transformado en una fortaleza silenciosa de esperanza. Joiada, el sumo sacerdote, había comenzado a convocar en secreto a los levitas y a los jefes de las familias del pueblo. Uno a uno, fueron entrando por pasajes ocultos, sellando las puertas detrás de ellos. Nadie debía sospechar. En una cámara interior, alumbrada por lámparas de aceite y con las paredes cubiertas de escrituras sagradas, Joiada reveló el secreto que durante 6 largos años había guardado con su vida. «El rey vive. Joás, hijo de Ocosías, descendiente de David,
está aquí. Hubo un silencio primero, un temblor, y luego, lágrimas. Rostros endurecidos por el miedo se quebraron con emoción. El linaje real no había sido destruido. Dios no había olvidado su promesa. Haremos pacto hoy, dijo Joiada, desenrollando el pergamino de la ley. Juramos por el Dios Altísimo proteger al rey y restaurar la corona a la casa de David. Manos se alzaron. Rodillas se doblaron. En ese instante, los hombres y mujeres reunidos allí dejaron de ser simples siervos y sacerdotes. Se convirtieron en la resistencia del cielo. Mientras tanto, Atalía dormía en el palacio, rodeada de falsos profetas y joyas bañadas en la sangre del linaje que había masacrado. Su guardia confiaba. Su trono parecía sólido. Pero como un fuego oculto bajo las cenizas, la justicia se preparaba para arder. Esa misma noche, Joiada se reunió con 5 comandantes valientes. Les entregó instrucciones precisas. Espadas serían afiladas, centinelas reemplazados, puertas selladas, y en el momento señalado, Joás sería presentado al pueblo como el verdadero rey. Y al llegar el amanecer de ese 7º año, comenzaría el día más peligroso y glorioso de sus vidas. El templo, que muchos consideraban solo un lugar de culto, se había transformado en una fortaleza silenciosa de esperanza. Joiada, el sumo sacerdote, había comenzado a convocar en secreto a los levitas y a los jefes de las familias del pueblo. Uno a uno, fueron entrando por pasajes ocultos, sellando las puertas detrás de ellos. Nadie debía sospechar. En una cámara interior, alumbrada por lámparas de aceite y con las paredes cubiertas de escrituras sagradas, Joiada reveló el secreto que durante 6 largos años había guardado con su vida. El rey vive. Joás, hijo de Ococías, descendiente de David, está aquí. Hubo un silencio primero, un temblor, y luego, lágrimas. Rostros endurecidos por el miedo se quebraron con emoción. El linaje real no había sido destruido. Dios no había olvidado su promesa. Haremos pacto hoy, dijo Joiada, desenrollando el pergamino de la ley. Juramos por el Dios Altísimo proteger al rey y restaurar la corona a la casa de David. Manos se alzaron. Rodillas se doblaron. En ese instante, los hombres y mujeres reunidos allí dejaron de ser simples siervos y sacerdotes. Se convirtieron en la resistencia del cielo. Mientras tanto, Atalía dormía en el palacio, rodeada de falsos profetas y joyas bañadas en la sangre del linaje que había masacrado. Su guardia confiaba. Su trono parecía sólido. Pero como un fuego oculto bajo las cenizas, la justicia se preparaba para arder. Esa misma noche, Joiada se reunió con 5 comandantes valientes. Les entregó instrucciones precisas. Espadas serían afiladas, centinelas reemplazados, puertas selladas, y en el momento señalado, Joás sería presentado al pueblo como el verdadero rey. Y al llegar el amanecer de ese 7º año, comenzaría el día más peligroso y glorioso de sus vidas. Los pasos de Atalía resonaban con rabia sobre el mármol del palacio. Su capa ondeaba como una sombra detrás de ella. Rodeada de unos pocos guardias confundidos, descendió por las escalinatas rumbo al templo. No podía creer lo que escuchaba: trompetas, cantos, vítores. ¿Por un rey? ¿Cómo se atreven?, vociferó. Yo destruí a toda la descendencia de David. A cada paso, su corazón latía más fuerte. Su reinado, construido con sangre, temblaba. Atalía irrumpió por las puertas del templo, y lo que vio la dejó helada. Un niño sobre la plataforma, coronado con la diadema real, rodeado de hombres armados y un pueblo rendido en adoración. Joás la miró. No con odio, sino con una seriedad que le perforó el alma. «Traición, traición», gritó Atalía con voz quebrada, desgarrada, no por justicia, sino por miedo. Pero esta vez, el pueblo no respondió. Nadie acudió a su ayuda. Los guardias no se movieron. La autoridad que creía tener se desmoronó en el eco de sus propios gritos. Joiada se acercó lentamente, alzó su bastón y dijo con voz firme: «Sacadla del templo. Y a cualquiera que la siga,
fuera también. Este lugar es santo, y la sangre no se derramará aquí. Los soldados leales al templo avanzaron. Atalía retrocedió, furiosa. Escupía maldiciones, pero su rostro ahora mostraba lo que jamás había permitido ver: desesperación. Fue arrastrada fuera, por el camino de los caballos. Atrás quedó su corona torcida, cayendo al suelo con un sonido hueco. Su reinado había terminado. Y mientras los pasos de la reina se alejaban para siempre del templo, Joás dio su primer respiro como rey legítimo de Judá. El sol aún colgaba alto cuando Atalía fue llevada fuera del templo, arrastrada por los corredores de la ciudad que ella misma había pisoteado durante 6 años de tiranía. El pueblo no alzó una mano para detener su caída. La mujer que un día fue reina, ahora era una sombra entre ruinas de su propio orgullo. En la entrada de la Puerta de los Caballos, donde se reunían los ejércitos y se juzgaban los traidores, los guardias se detuvieron. Atalía, de rodillas, jadeaba de furia. «Soy hija de reyes», espetó. «Hija de Jezabel. Mi sangre es poderosa». Pero Joiada, al llegar junto a ella, no respondió con insultos. Solo pronunció una sentencia clara. «Has derramado sangre inocente, destruido la casa de David, profanado el templo y levantado ídolos en la tierra santa. Tu juicio no viene de los hombres, sino del Señor». El filo de la espada descendió con decisión. Y así, la usurpadora cayó, no por la mano de una rebelión personal, sino por el cumplimiento de un plan divino guardado por años en secreto. La noticia se esparció como fuego entre los barrios y las murallas de Jerusalén. Atalía ha muerto, el rey Joás reina en Judá. No hubo celebraciones desenfrenadas. No fue un día de venganza, sino de purificación. Las calles que alguna vez fueron escenario de lágrimas y miedo, ahora eran barridas con cánticos y salmos. El niño rey, Joás, fue llevado al trono. Lo sentaron sobre el asiento de sus antepasados, y el pueblo clamó al cielo con una sola voz: «¡Viva el rey! ¡Viva la promesa de Dios!». Joiada se inclinó junto a él y susurró: «Este día no es solo tuyo, Joás, es del Señor. Ahora comienza la verdadera obra, reconstruir lo que fue profanado». Y mientras Jerusalén respiraba una libertad que no conocía desde hacía años, el templo se preparaba para ser purificado, y el corazón del pueblo, restaurado. Con Atalía muerta y el pueblo libre del yugo de la idolatría, Jerusalén volvió su mirada al templo. No como un edificio abandonado, sino como el corazón palpitante de la nación. Joás, aunque joven, escuchaba con atención cada palabra de Joiada. El sumo sacerdote se convirtió en su mentor, su protector y su consejero. Y bajo su guía, la restauración del pacto entre Dios e Israel comenzó a tomar forma. Antes de reconstruir muros o palacios, dijo Joiada, debemos reconstruir el alma del pueblo. El altar debe arder con fuego santo otra vez. Los sacerdotes fueron purificados. Los instrumentos del templo, olvidados y cubiertos de polvo, fueron recuperados y limpiados. Las puertas de la casa de Dios, que habían sido cerradas durante el reinado de Atalía, fueron abiertas de par en par. Era un nuevo comienzo. Entonces Joiada reunió al pueblo en la gran plaza del templo y proclamó en voz alta: «Hagamos pacto con el Señor. Que Él sea nuestro Dios, y nosotros, su pueblo. Y que nunca más se levante entre nosotros un trono sin justicia». El pueblo, conmovido, alzó las manos al cielo. Hombres, mujeres y niños lloraban mientras las trompetas sonaban y los cánticos antiguos volvían a las calles. Y en un acto simbólico y poderoso, el rey Joás bajó del trono, se arrodilló ante el altar y oró: «Señor, Dios de mis padres, hazme fiel. No por mi nombre, sino por el tuyo. No por mi corona, sino por tu promesa a David». Ese día, el pacto fue renovado. No con letras sobre piedra, sino con fuego sobre corazones rendidos. Y mientras el incienso subía al cielo como perfume agradable, las cicatrices del pasado comenzaban a sanar, pero la reconstrucción apenas comenzaba.
Aunque el pueblo se había vuelto a Dios y el pacto se había renovado, las huellas del pasado seguían marcadas en piedra. El templo de Jerusalén, la morada del Altísimo, estaba en ruinas. Las columnas habían sido agrietadas por el abandono. Los muros interiores, ennegrecidos por el humo de los ídolos. El oro sagrado había sido saqueado, y en su lugar, Atalía había colocado símbolos de Baal y Astarte. Joás recorría los pasillos con el corazón encogido. Aunque era un niño, su mirada estaba cargada de responsabilidad. ¿Cómo pudimos dejar que esto pasara?, susurró. Joiada, a su lado, lo miró con ternura y firmeza. El templo fue herido, Joás, pero no destruido. Como el corazón del pueblo, puede volver a latir si hay manos dispuestas a restaurarlo. Entonces, Joás tuvo una idea audaz: reuniría ofrendas de todo el reino. No como impuesto obligado, sino como una invitación al pueblo para que cada uno pusiera su parte en la reconstrucción del lugar donde Dios habitaba. Mandó fabricar un gran cofre, lo colocó junto a la puerta del templo, y envió mensajeros por todo Judá con este anuncio: el templo de Dios será restaurado. El rey Joás invita a todos a traer su ofrenda para levantar de nuevo lo que fue profanado. Y lo inesperado ocurrió. Campesinos, pastores, mujeres, ancianos, artesanos, todos comenzaron a venir. Algunos con monedas, otros con madera, otros con piedras talladas. No era una construcción impuesta por decreto real, era una obra del corazón. Día tras día, el cofre se llenaba. Y con cada bloque que se colocaba, la gloria de Dios parecía acercarse más y más a Jerusalén. Pero en las sombras, no todos celebraban esta restauración. Y el enemigo, aunque herido, no había sido completamente silenciado. Mientras el templo se alzaba nuevamente entre las calles de Jerusalén como símbolo de redención, en los rincones oscuros de la ciudad comenzaban a agitarse antiguos susurros. Los sacerdotes falsos que habían servido a Atalía, los nobles que se beneficiaron de su reinado impío, y los adoradores secretos de Baal, no habían desaparecido. Habían callado por temor, pero en sus corazones la rebelión seguía encendida. Uno de ellos, Zacarías, hijo de un antiguo profeta caído en desgracia, se convirtió en el vocero de este grupo clandestino. Bajo la apariencia de ciudadanos fieles, comenzaron a infiltrarse en los mercados, a susurrar en las esquinas. ¿Y si el joven rey no es más que un títere de Joiada? ¿Y si este nuevo pacto es solo otra forma de control? ¿Realmente necesitamos un templo cuando el comercio va tan bien sin él? Los rumores se esparcían como veneno en aguas puras. Joiada, ya anciano, lo percibía. Sus ojos espirituales veían que una nueva batalla no vendría con espadas, sino con palabras. Advirtió a Joás: hijo mío, la reconstrucción más difícil no es la del templo, sino la del alma. Cuida tu corazón. Rodéate de hombres fieles a Dios, no solo a ti. Joás escuchaba, pero su juventud comenzaba a abrir grietas. Las voces de adulación y ambición lo rodeaban. Algunos príncipes del pueblo le ofrecían riquezas a cambio de favores. Le hablaban de grandeza, de independencia, de tomar decisiones sin la guía del sacerdote. Y aunque el templo brillaba como nunca antes, algo empezaba a oscurecerse en el corazón del rey. Una noche, mientras Joás miraba desde el balcón del palacio hacia el templo iluminado por antorchas, un pensamiento le atravesó el pecho. ¿Y si ya no necesito a Joiada? Las sombras no siempre llegan como tormenta. A veces, se deslizan como una brisa tibia. Hasta que apagan el fuego de la fe. Los días pasaban, y la juventud de Joás comenzaba a mostrar señales de inquietud y orgullo. Las voces a su alrededor se multiplicaban, algunas sinceras, otras con motivos ocultos. Joás, aunque había sido guiado por Joiada, empezaba a cuestionar: ¿por qué debo depender siempre del sumo sacerdote? ¿No puedo tomar mis propias decisiones? Joiada, con sabiduría y paciencia, se sentó a su lado una tarde mientras el sol se escondía tras las montañas. Joás, un rey sin consejo, es como un barco sin timón. El poder sin humildad destruye hasta al más fuerte.
Recuerda que no solo gobiernas a los hombres, sino que también eres siervo de Dios. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Al mismo tiempo, algunos nobles comenzaron a conspirar para apartar a Joiada y tomar el control directo del joven rey. Ofrecían riquezas, promesas y alabanzas. Joás, en su corazón, sentía el peso de esas palabras. Una noche, bajo el manto estrellado, Joás habló con uno de sus confidentes más cercanos. Quizás ha llegado el momento de cambiar el rumbo. El templo puede esperar. Yo soy el rey, no un niño. Pero la noche fue testigo también de una oración sincera y solitaria, donde el niño rey clamó: Señor, dame sabiduría, para no perder el camino. En el cruce entre el poder y la fe, el destino de Joás pendía de un hilo. Elegiría la humildad o sucumbiría al orgullo. Mientras Joás luchaba con sus dudas internas, los nobles ambiciosos comenzaron a moverse en las sombras. Usaron halagos y promesas para alejar al joven rey de Joiada, sembrando dudas sobre el poder del sumo sacerdote. Uno de ellos, el príncipe Zabad, era especialmente persuasivo. Acercándose con sonrisa dulce y palabras enjabonadas, le susurraba a Joás: Rey, tú eres joven y fuerte. ¿Por qué permitir que un anciano dicte tus decisiones? El reino necesita un líder firme, no un títere. Joás, confundido y tentado, empezó a ceder poco a poco. Sin darse cuenta, la distancia entre él y Joiada comenzó a crecer. Pero Joiada, con ojos llenos de tristeza, oraba en secreto: Señor, protege al niño que elegiste. No permitas que el orgullo destruya la obra que has comenzado. Una noche, Joás convocó a sus consejeros y anunció: A partir de hoy, tomaré las riendas. No más decisiones sin mi aprobación. El templo sintió un silencio profundo. Los sacerdotes miraron a Joiada, quien asintió con resignación. Sin embargo, la rebelión no se detuvo ahí. Los adoradores ocultos de Baal comenzaron a tomar fuerza. En las noches, en lugares secretos, encendían fogatas y recitaban antiguos hechizos. La restauración estaba en peligro. El corazón del joven rey se convertía en el campo de batalla más peligroso. Mientras fuerzas visibles e invisibles conspiraban contra la fe y la justicia. Los susurros en las calles se convirtieron en murmullos audaces. Los seguidores de los antiguos ídolos, sintiendo el alejamiento de Joás de la guía de Joiada, comenzaron a organizarse en secreto. Por las noches, en cuevas y recovecos, encendían hogueras y clamaban a Baal con fervor oscuro. Sus oraciones no eran solo palabras, sino una invitación a la destrucción y la división. Mientras tanto, Joás, alejado de la sabiduría de Joiada, comenzaba a tomar decisiones precipitadas. Ordenó detener algunas obras de restauración, convencido de que el templo ya no era prioridad. El pueblo notaba la tensión en el aire, y la confusión crecía. Algunos dudaban, otros temían que todo lo logrado se desvaneciera. Joiada, sintiendo el peligro, buscó una audiencia con Joás. Rey, recuerda que el Señor es la roca de nuestra salvación. Sin Él, nuestras obras son polvo. Joás bajó la mirada, pero no respondió. En su corazón luchaban la ambición y la fe. Una noche, mientras el viento agitaba las cortinas del palacio, Joás se enfrentó a su mayor prueba. ¿Qué debo hacer para salvar a Judá?, preguntó en su soledad. El templo esperaba. El pueblo esperaba. Y el enemigo acechaba. La batalla entre la luz y las sombras se volvía más feroz. Y el destino de un reino pendía del hilo de la fe de un niño rey. En medio de la creciente oscuridad, una figura inesperada apareció en Jerusalén. Un profeta enviado por Dios, con vestiduras simples y ojos que parecían ver el alma misma. Se llamaba Amós, y sus palabras no eran de consuelo, sino de advertencia. Rey Joás, clamó con voz firme frente al palacio. Has olvidado el pacto que tu antecesor renovó. Has descuidado el templo y la ley de Dios. Si no te arrepientes, la destrucción vendrá sobre Judá como fuego abrasador. Joás sintió un escalofrío. No solo por el reproche,
sino porque Amós no hablaba para los nobles, ni para el pueblo, sino directamente para él. La corte murmuró, algunos con ira, otros con miedo. Joiada, viendo la oportunidad, se acercó a Joas y le susurró: «Este es un llamado de Dios, hijo. Escucha y vuelve al camino». Pero Joas estaba dividido. Por un lado, la voz del profeta y la sabiduría de Joiada. Por otro, la presión de los nobles y sus propias dudas. Amós continuó: «Si no enmendas tu corazón y tu reino, Judá caerá en manos enemigas, y el templo será profanado de nuevo». El silencio se apoderó del palacio. Las palabras del profeta retumbaban en cada rincón. La hora de la verdad había llegado para Joas. ¿Escucharía el llamado divino o sucumbiría a las sombras del poder? La noche cayó sobre Jerusalén, pero en el palacio la batalla interna de Joas no cesaba. Las palabras del profeta Amós ardían en su mente, desgarrando la niebla de orgullo que lo había cegado. Joiada se acercó al joven rey con una mirada llena de esperanza. «Joas, aún estás a tiempo. No permitas que el orgullo destruya todo lo que hemos reconstruido». Joas cerró los ojos, respiró profundo y, por primera vez en semanas, se arrodilló ante el altar del templo. «Señor, he pecado contra ti y contra mi pueblo. Ayúdame a ser el rey que tú deseas». Un silencio sagrado llenó la estancia, como si el cielo mismo escuchara. Al amanecer, Joas salió al pueblo con una renovada determinación. Llamó a su pueblo a reunirse y proclamó: «Desde hoy, guiaré a Judá con justicia y temor de Dios. Restableceremos el templo y honraremos al Señor como merece». Los nobles que antes conspiraban miraron con sorpresa y respeto. El pueblo se llenó de esperanza. La restauración no sería fácil, pero ahora tenía un líder dispuesto a caminar en la luz. Así, el corazón del joven rey despertó para abrazar la verdadera sabiduría. Y Jerusalén volvió a latir con fuerza en el pacto sagrado. Con el espíritu renovado y la bendición del pueblo, Joas convocó a sacerdotes, artesanos y ciudadanos a reunirse en el templo. No solo para reparar los muros y puertas, sino para restaurar la gloria de Dios en cada rincón. Joiada entregó a Joas un rollo antiguo con las leyes del templo, recordándole que la verdadera reconstrucción comenzaba con obedecer la palabra. «No solo piedras y oro, hijo», dijo, «sino corazones alineados con Dios». Cada día, las manos trabajaban sin descanso. Se levantaron nuevas columnas, se tallaron esculturas, se pulieron los altares. El incienso volvió a arder, y los cánticos de alabanza resonaron en Jerusalén como un himno de esperanza. Joas recorrió las obras con humildad y alegría. Invitó a todos a contribuir, recordando la ofrenda voluntaria que meses atrás llenó el cofre del templo. Sin embargo, la amenaza no había desaparecido. Aún quedaban fuerzas oscuras que deseaban ver caer el reino. Pero mientras el pueblo trabajaba unido, la luz de la fe brillaba más fuerte que nunca, dispuesta a vencer toda sombra. Mientras las obras en el templo avanzaban, comenzaron a surgir rumores inquietantes. Algunos sacerdotes y nobles, tentados por la codicia, empezaron a desviar las ofrendas para sus propios intereses. Joiada, fiel guardián de la justicia, descubrió el engaño y enfrentó a los culpables con firmeza. «El templo es santo», exclamó. «Nadie debe tocar lo que es para el Señor». Joas, al enterarse, convocó a una asamblea para juzgar a los corruptos. Mostró que el verdadero liderazgo no solo estaba en construir muros, sino en proteger el pacto con integridad. «Quien traicione la fe de nuestro pueblo será castigado», declaró. «No permitiremos que la sombra del pasado vuelva a oscurecer nuestro futuro». El pueblo apoyó al rey y al sumo sacerdote. El templo, aunque enfrentaba desafíos humanos, era un símbolo vivo de la restauración espiritual. Esa noche, Joas oró con fervor. «Señor, guíame para ser justo y valiente. Que mi corazón no se endurezca ni se aparte de ti». La batalla por Jerusalén no solo era física, sino también moral y espiritual. Y Joas debía mantener firme su fe para vencer.
Mientras Jerusalén vivía un tiempo de renovación, una sombra oscura se acercaba silenciosa y peligrosa. Un consejero cercano a Joás, un hombre llamado Sísara, comenzó a susurrar palabras de duda y temor al joven rey. «Majestad», decía con voz melosa, «tus enemigos conspiran contra ti. Si no actúas rápido, todo lo que has logrado se perderá». Sísara sembró miedo en el corazón de Joás, quien empezó a desconfiar de aquellos que le rodeaban, incluso de Joiada. Esa paranoia debilitaba al rey, y la unidad del reino empezaba a resquebrajarse. Joiada, al notar el cambio, intentó acercarse para recordar a Joás la importancia de confiar en Dios y en los que le eran fieles. Pero Joás, cegado por la inseguridad, se apartó. En el silencio de la noche, Joás se preguntó: ¿a quién puedo realmente confiar mi reino? La verdadera batalla ya no era solo contra enemigos externos, sino contra las sombras internas del miedo y la duda. La paranoia y la desconfianza crecían en el corazón de Joás. Influenciado por Sísara, el joven rey comenzó a tomar decisiones precipitadas que alejaban a sus aliados más fieles. Ordenó desterrar a varios consejeros leales, incluyendo a algunos sacerdotes que habían servido con devoción, y disminuyó la autoridad de Joiada. Joiada, aunque dolido, no perdió la fe ni la esperanza. En secreto, oró por Joás, pidiendo que Dios abriera sus ojos. Mientras tanto, la ciudad comenzó a sentir el peso de la división. Las familias discutían, los comerciantes temían la inestabilidad, y la armonía que se había recuperado parecía desvanecerse. Una noche, solo en su cámara, Joás enfrentó su reflejo en un espejo antiguo. Vio no solo su rostro joven, sino también el peso de las decisiones erradas. ¿Estoy gobernando con justicia o dejando que el orgullo me destruya?, se preguntó en silencio. En ese momento, un rayo de luna iluminó la habitación, como una señal divina. El rey estaba en una encrucijada: seguir el camino del orgullo y la soledad, o abrir su corazón a la humildad y la restauración. En la quietud de la noche, Joás se arrodilló ante el altar del templo, lejos de miradas y murmullos. Con lágrimas sinceras, pidió perdón por sus errores, su orgullo y su desconfianza. «Señor, guía mis pasos, restaura mi corazón y hazme un rey conforme a tu voluntad». En ese instante, sintió una paz profunda que nunca antes había conocido, como si una mano invisible levantara el peso de su alma. Al amanecer, reunió a Joiada y a sus consejeros más fieles. «He cometido errores», confesó, «pero hoy elijo volver a ti, a la justicia y al servicio del pueblo». Con la bendición de Joiada, Joás empezó a corregir sus caminos. Restableció la autoridad del sumo sacerdote, pidió perdón al pueblo y renovó el compromiso de cuidar el templo y la fe. El reino sintió un nuevo aire, como si la esperanza se renovara con fuerza. Pero no todos estaban contentos. En las sombras, los enemigos aguardaban, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La luz había vencido la oscuridad por ahora. Pero la guerra por el alma de Judá continuaba. Con el corazón restaurado y la fe renovada, Joás dirigió a Judá hacia una época de reconstrucción y paz. Bajo su liderazgo, el templo fue completado, y el pueblo volvió a adorar con sinceridad y alegría. Pero la sombra de Atalía, la reina usurpadora, aún rondaba en las historias que los ancianos contaban a los niños, recordando el peligro del poder mal usado y la importancia de la fidelidad a Dios. Joás, habiendo aprendido la dura lección del orgullo y la tentación, se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. Su reinado mostró que incluso los más jóvenes pueden enfrentar grandes desafíos y salir victoriosos, si caminan con humildad y escuchan la voz del cielo. La historia de Joás y Atalía quedó grabada en los muros de Jerusalén, no solo como un recuerdo de guerra y usurpación, sino como una epopeya de fe, valentía y renacimiento. Porque en la lucha entre la oscuridad y la luz, siempre hay un corazón dispuesto a elegir el bien, y así forjar un legado eterno.